Martín Lutero. ¿Eh? Martín Lutero, hablando de la revelación de Dios, dijo que el Dios escondido se había dado a conocer. Y Lutero habló de esto para mostrar de que Dios es el Dios que no ha quedado escondido y desconocido, sino que Dios se ha dado a conocer y se ha revelado al ser humano. Por lo tanto, Dios no ha quedado como un Dios no conocido, sino como el Dios que puede y debe conocerse. Y eso es algo que los ciudadanos de Atenas no habían entendido del todo. ¿Por qué? Porque uno de los altares que habían levantado en Atenas era un altar que estaba escrito al Dios no conocido. Y Pablo va a tener que mostrarles que ese Dios no conocido, que ellos se pensaban que creían y adoraban, ese Dios no es no conocido, sino que se ha dado a conocer de una manera sublime, gloriosa y perfecta. Y ese es el mensaje que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver el mensaje o al Dios no conocido. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 17 y los versículos del 16 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 34. Y vamos a ver este mensaje que Pablo les dio a los atenienses, sobre todo aquellos que fueron a escucharle en el Areópago. Y lo vamos a ver, hermanos, con tres pequeñas palabras que describen o estructuran lo que es el mensaje de Pablo en Hechos 17. Y las tres palabras empiezan por la letra C, así que he intentado ponérselo lo más fácil posible, ¿ya? Porque voy a ver cómo hago este mensaje, porque es un mensaje que corto no es. Y dirán, si normalmente no lo son, ¿qué es lo que nos espera por delante? ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que estas tres palabras que nos estructuran el mensaje de Pablo a los atenienses sobre este Dios no conocido, podemos tener la palabra de contexto, sería la primera C, construcción, la segunda C, y conclusión, la tercera C. ¿Y qué es lo que vamos a ver con estas tres palabras en el día de hoy? Primero vamos a ver el contexto pagano en el que se anuncia el conocimiento del Dios no conocido. Segundo, veremos lo que es la construcción de la cosmovisión bíblica del conocimiento del Dios no conocido. Y tercero, veremos lo que es la conclusión a la que llama el conocimiento del Dios no conocido. Contexto, construcción y conclusión. Vamos al primer punto, lo que es el contexto pagano en el que se anuncia el conocimiento del Dios no conocido. Y fíjense que cuando llegamos a este texto, cuando llegamos a Atenas, el contexto pagano donde Pablo tuvo que anunciar a ese Dios no conocido es un contexto de idolatría ecléctica. Un contexto de idolatría ecléctica. Hay un predicador que ya está con el Señor, que se le llamó el último de los grandes predicadores, Martyn Lloyd-Jones, el gran doctor, que tiene un libro que se llama Conociendo los tiempos. Y ese libro es una recopilación de diferentes mensajes cuyo tema principal es la realidad de conocer los tiempos en los cuales uno vive. De conocer los tiempos que ha tocado vivir, porque es en esos tiempos concretos donde el conocimiento de Dios, el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio de Cristo Jesús debe ser anunciado, debe ser proclamado y debe ser predicado. Por tanto, Lloyd-Jones decía que es importante conocer los tiempos en los cuales uno vive para anunciar al Dios verdadero. Un siglo antes de Lloyd-Jones, Spurgeon lo puso de otra manera, a su estilo spurgiano, y dijo que era necesario predicar el Evangelio con la Biblia en una mano y con el periódico de la mañana en la otra mano. Es decir, conocer los tiempos en los que uno vive para poder presentar el Evangelio. Y Hechos 17, mis hermanos, sobre todo los versículos del 16 al 18, es un texto magistral que nos muestra el conocimiento que Pablo tenía del tiempo en el cual vivía.
Y nos muestra que el contexto en el cual Pablo tuvo que anunciar ese Dios no conocido era un contexto pagano que se caracterizaba por algo, se caracterizaba por la idolatría, pero no cualquier tipo de idolatría, una idolatría ecléctica. ¿Y qué estamos hablando por una idolatría ecléctica? Fíjense que cuando hablamos de idolatría, ¿a qué nos referimos? Nos referimos sobre todo a lo que es la adoración, la honra, la reverencia, a lo que serían ídolos falsos, ya sea de piedra, de madera, ídolos falsos que quizá no son de piedra y madera, sino que pueden ser ideas o ideologías. Pero desde el punto de la Escritura, la idolatría siempre se ve desde la perspectiva del Dios que se revela en la Biblia. La idolatría es dar honra, reverencia, gloria a todo lo que no es el Dios que se revela en la creación, en las Escrituras y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso estaba, vamos a ver, en Atenas. Y era una idolatría la cual era ecléctica. ¿Y a qué me refiero por ecléctica? Eso es una palabra, mis hermanos, que mezcla diferentes cosas. Ser ecléctico, en cierta manera, es el referirse a la acción de mezclar diferentes cosas. Ya pueden ser combinar ideas, estilos, pensamientos, doctrinas. Es como, por ejemplo, una escudella barrallada. Ya saben lo que es la escudella barrallada, ¿no? Que es una comida ecléctica. ¿En qué sentido? En que hay muchas cosas ahí que se ponen. La pelota, los garbanzos, las acelgas, bueno, yo no soy cocinero, pero bueno, en fin, ahí se ponen varias cosas, ¿ya? O es como lo que sería, esto sí también me lo conozco, lo que sería la bandeja paisa colombiana. ¿Eh? Que ahí en cierta manera le ponen una gran cantidad de cosas y lo que sobresale de la bandeja de paisa es el chicharrón, ¿ya? Unos chicharrones ahí inmensos, mis hermanos, ¿ya? Entonces fíjense que en cierta manera es una comida ecléctica porque mezcla varias cosas. Bueno, esto es lo que había en Atenas. En Atenas el contexto pagano que había era de una idolatría ecléctica, sobre todo una idolatría que mezclaba una idolatría religiosa, para decirlo así, y una idolatría ideológica al mismo tiempo, de ideas y de corrientes filosóficas. Y nos encontramos, debemos recordar un poquito de dónde venimos. Venimos, acuérdense, de Berea, donde Pablo, Silas, Timoteo y Lucas viajaron a Macedonia, de ahí estuvieron en Tesalónica, de Tesalónica fueron a Berea, porque había aquellos que alborotaban la ciudad, y de Berea, aquellos judíos que los perseguían y decían que alborotaban, de Berea, ¿qué es lo que hicieron los hermanos de Berea? Pasaron a Pablo a Atenas. Y en Atenas Pablo les dijo que lo más pronto posible Silas y Timoteo pudiesen encontrarse con él. Y mientras Pablo estaba en Atenas esperando a que llegasen Timoteo y Silas, Pablo se dio un tour por Atenas. Y fíjense lo que nos dice el versículo 16, nos da una descripción de esa ciudad de Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, fíjense ahora, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por tanto, lo que Pablo vio, mis hermanos, es una ciudad la cual estaba totalmente volcada y entregada a lo que era la idolatría de falsos ídolos y de falsas corrientes y filosofías, mis hermanos. Posiblemente cuando Pablo llegó a Atenas, probablemente, dependiendo por dónde entrase, vería lo que se llamaban los Hermes, lo que era una serie de columnas con la cabeza del dios Hermes. Y se dio un tour, mis hermanos, por Atenas, viendo los diferentes santuarios y altares que había en esa ciudad. Fíjense que es algo que se nos dice en el versículo 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, vuestros o literalmente vuestros objetos de adoración, hallé también un altar el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Por lo tanto, fíjense que era una ciudad que estaba entregada ¿a qué? A una idolatría. Y fíjense que desde este punto de vista era una idolatría religiosa. Porque tenían sus dioses de piedra, de madera, de mármol, de Carrara, ¿ya? Fíjense que tenían los santuarios donde contenían lo que tenían esos dioses y iban a adorarlos, y iban a entregarles ofrendas, mis hermanos. Y eso lo que hizo a Pablo, mis hermanos, fue enardecer el espíritu de Pablo. Fíjense lo que dice el versículo 16. Su espíritu se enardecía.
Y esa es una palabra importante aquí. Su espíritu se enardecía, su espíritu se encendía. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento en griego, mis hermanos, esa es la palabra que se usa cuando se habla de la reacción que Dios tiene frente a la idolatría de su pueblo. Cuando su pueblo adoraba a ídolos y a dioses que no eran el Dios que les había salvado y creado, Dios se enardecía, como Pablo aquí, mis hermanos, se enardece. Es una palabra que, de esta palabra viene lo que es nuestra palabra en español paroxismo. Y el paroxismo, mis hermanos, lo que es una exaltación de las emociones, una exaltación de los afectos, una irritación, mis hermanos, emocional. Y así es como estaba Pablo cuando vio esa ciudad de Atenas entregada a esa idolatría religiosa de ídolos y de dioses falsos. ¿Y qué hizo Pablo frente a esa situación? Pablo, mis hermanos, hizo algo que siempre hacía. Empezó a predicar, a debatir, a razonar sobre lo que era el Evangelio y el conocimiento de Dios. Fíjense que esas son unas cosas que se nos menciona en el versículo 17. Así que discutía, debatía, razonaba, esa es la palabra, en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y también fíjense, no solamente en las sinagogas, sino y en la plaza cada día, es decir, en el ágora, lo que era la plaza central de las ciudades grecorromanas, donde se daba lo que era la vida social, la vida política, la vida económica. Entonces, en la plaza, ahí en el ágora, lo que hacía era discutir, razonar cada día con los que concurrían, con los que estaban ahí. Pablo iba y debatía sobre lo que era el Evangelio de Cristo Jesús. Y en esa situación, fíjense que se le acercaron a escuchar unos individuos, unos filósofos específicos. Es el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Por tanto, fíjense que ahora lo que entra aquí no solamente es esa idolatría religiosa de ídolos, de imágenes, de dioses falsos, sino que ahora nos encontramos que Atenas, mis hermanos, tenía también lo que era una idolatría, lo vamos a ver, más ideológica, de filosofía. ¿Y qué es la filosofía, mis hermanos? La filosofía, la palabra misma es amor ¿a qué? Amor a la sabiduría. Pero no cualquier tipo de sabiduría, no, la sabiduría humana. Y es la filosofía aquí, mis hermanos, estos epicúreos, estos estoicos, lo que fuesen, intentaban responder mediante la filosofía grandes, mis hermanos, preguntas existenciales que han estado en el ser humano prácticamente desde el principio. Y mediante esa filosofía intentaban responder preguntas de dónde venimos. Y no solamente de dónde venimos, sino a dónde vamos. Y no solamente dónde venimos, a dónde vamos, sino quién somos exactamente como seres humanos. Y esas filosofías humanas, mis hermanos, que se mezclaban ahí, respondían esas preguntas de diferentes maneras. Atenas era una ciudad que en el tiempo del apóstol Pablo había perdido mucho, había declinado lo que era su gloria antigua, pero el Imperio Romano la había salvaguardado como una ciudad libre, que le permitía regirse bajo su propio gobierno, y quizá habían hecho esto como honra y recuerdo de la gloria pasada de Atenas. Pero hay algunos que decían que Atenas se había convertido simplemente en un museo de la cultura pasada griega. No estamos tan lejos, ¿eh? Hoy en día uno va a Atenas, ¿para qué, mis hermanos? Para ver el Partenón, la Acrópolis y todas estas cosas, ¿eh? Cuando fíjense que nos encontramos a Atenas y ahora vienen esos filósofos y es necesario conocerlos. Brevemente conocer quién eran esos epicúreos, quién eran esos estoicos que Lucas nos menciona específicamente. Y es importante conocerlos por dos motivos. Uno, porque con esto vamos a ver lo que después el apóstol Pablo hace cuando dirige su mensaje al Areópago, donde estaban ellos presentes. Y dos, es importante conocerlos, mis hermanos, porque aun y cuando nos pensemos de que los epicúreos y estoicos eran cosa del pasado, mis hermanos, nos equivocamos. Porque tenemos epicúreos y estoicos también en el siglo XXI.
Y fíjense, mis hermanos, quiénes eran aquí, en cierta manera, los epicúreos. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que los epicúreos recibían su nombre de su fundador. Y una de las cosas, mis hermanos, que los epicúreos creían en una concepción del universo materialista. Es decir, creían en una concepción, mis hermanos, en que todo en cierta manera era materialista, todo era una visión de átomos, mis hermanos, nada más que eso. Y tenían la visión todos los atenienses, pero sobre todo los epicúreos, que ellos como raza, los atenienses, como raza, habían surgido de la tierra fértil y gloriosa de Ática. Ática era una zona, mis hermanos, de Macedonia, y los epicúreos y los atenienses creían que ellos habían salido de la gloriosa tierra y la fertilidad de la tierra de Ática, como las setas salen en medio de los bosques. Pero tenían esta visión, un universo materialista. Habían surgido de la tierra de Ática, y en cierta manera su pensamiento, su objetivo, mis hermanos, principal era el placer. Pero no solamente el placer a nivel sensual y a nivel sexual, no solamente esto, sino que era también el placer, mis hermanos, mental. La tranquilidad y la paz mental y de razonamiento. Eran los chill de la época, en cierta manera. Oye, vivamos que son en cierta manera 2 días y lo que es el objetivo principal era estar tranquilo de pensamiento y gozar de ese placer de la tranquilidad sexual, sensual, lo que fuese. Fíjense uno de los lemas, mis hermanos, que tenían los epicúreos. Nada que temer a Dios, nada que sentir en la muerte. El bien, el placer, puede ser conseguido y el mal, el sufrimiento, puede ser sobrellevado. Y tenían una visión, saben, de la divinidad. Algunos no creían en los dioses, otros sí. Pero creían, mis hermanos, tenían una visión de la divinidad totalmente alejada. Ellos creían que la divinidad y los dioses estaban tan lejos y tan alejados de la realidad de este mundo y de la realidad del ser humano que no tenían ningún tipo de interés ni de implicación en este tiempo presente. Eran tan trascendentes las divinidades, oye, que no se preocupaban ni se implicaban en este mundo presente, y por lo tanto, porque estaban tan alejadas las divinidades, no valía la pena buscarlas para nada. ¿Eran un tanto posmodernistas estos hombres? No, sí puede ser que haya algún tipo de verdad por ahí, pero está tan lejos que no puede conocerse. Materialistas, la verdad alejada, ninguna implicación, el objetivo del placer. Bueno, son los epicúreos. Vamos ahora, mis hermanos, a lo que eran los estoicos, que su fundador era Zenón, y reciben su nombre no tanto de su fundador, sino del lugar donde se reunían para dar sus enseñanzas, lo que se llamaba la estoa, que la estoa es una palabra griega para hablar, mis hermanos, de puerta, es una puerta. Se reunían en la estoa donde Zenón daba sus enseñanzas, y de ahí aparecen, mis hermanos, los estoicos. ¿Y qué eran, mis hermanos, los estoicos? También tenían una visión materialista del universo, pero eran aquellos que decían, bueno, la vida tiene que estar de acuerdo con la razón, con la naturaleza. Dice, y oye, ya hay aquellas cosas en la vida que sí puedes controlar. En estas cosas que puedes controlar, dedícate. Intenta vivir de manera acorde con la razón y la naturaleza. Dedícate a lo que puedes controlar, porque hay otras cosas que eres incapaz de controlar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues oye, que sea lo que sea, ¿ya? Que pase lo que pase, y tú aguántalo como bien puedas. Vive como un estoico. Hay cosas que controlarás, otras no. Por lo tanto, oye, lo que te venga, pues aguántalo. Y tenían una visión panteísta de las divinidades. Es decir, creían, mis hermanos, que todo en cierta manera era la divinidad. Dios estaba en todas partes, mis hermanos. Esa visión panteísta, llámale Dios, llámale divinidad, llámale la fuerza, mis hermanos, pero que era el alma de todas y cada una de las cosas. Ese era, mis hermanos, lo que era la idolatría ideológica de aquel tiempo. Había una gran cantidad de corrientes ideológicas que intentaban explicar la razón, la vida del mundo y del ser humano.
Y esto se mezclaba con esa idolatría religiosa de esas imágenes, de esos ídolos. ¿Y saben lo que es, mis hermanos? Lo más curioso de todo es que siendo idólatras religiosamente e ideológicamente, eran agnósticos al mismo tiempo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa expresión al Dios no conocido, esa palabra no conocido, es de donde viene nuestro término agnóstico, mis hermanos. Por lo tanto, no sabían exactamente qué le llamamos a eso. Fíjense que era una mezcla, mis hermanos, ecléctica, donde Pablo se presentó y tuvo que presentar el Evangelio. Y tengamos esto porque vamos a ver lo que Pablo va a hacer. Pero ahora estos epicúreos, filósofos, estos religiosos, mis hermanos, escuchaban a Pablo y fíjense cómo lo definen en el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este? Fíjense, palabrero, mis hermanos. Este palabrero. La palabra que se utiliza aquí es como aquel pájaro que va recogiendo cositas de diferentes sitios. Ya, por aquí, va picando por aquí, por allá, por allá. Es una expresión, mis hermanos, de prepotencia. A ver, ¿qué tiene que decir este palabrero? Este que parece que va recogiendo pedazos de ideas y de filosofías de aquí y de allí. Oye, nosotros estamos en Atenas. Somos la cuna de la filosofía y del conocimiento. Los epicúreos tenemos este conocimiento, los estoicos tenemos este conocimiento, eso es conocimiento y filosofía de primera clase. ¿Qué tiene que decir este palabrero, este pajarito que va picando por aquí y por ahí diferentes ideas? Este conocimiento es de segunda clase. Es una filosofía y un conocimiento de segunda clase frente al nuestro. ¿Qué dirá este palabrero? Y otros lo interpretaron, fíjense en el versículo 18, parece que este es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Dice, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y es posible que algunos entendiesen que la resurrección era una divinidad distinta. Anastasia, que es la palabra para resurrección en griego. Y como los griegos estaban tan acostumbrados a que sus dioses tuviesen consortes, y a que tuviesen sus líos ahí amorosos y sexuales y todas estas cosas, pues oye, este nos predica unos nuevos dioses, nos predica a Jesús y nos predica a su consorte Anastasia. ¿Qué es esto, mis hermanos? Fíjense que esta es la situación en la cual se encontró Pablo. Una idolatría religiosa, ideológica, el agnosticismo por ahí en medio, mis hermanos. Y sabe, uno podría pensar aquí, bueno, Rubén, esto es cosa del primer siglo. Esto es cosa de Atenas en el primer siglo. Oye, nosotros vivimos en Barcelona, en el siglo XXI. Y somos una sociedad mucho más evolucionada y progresista que no la sociedad de los atenienses del siglo I. Y mi pregunta ¿es así cierto? Porque, mis hermanos, en esta sociedad en la cual vivimos, en una Europa que lo que está haciendo, mis hermanos, es relegar todo el conocimiento de Dios a la periferia y al aspecto de lo privado, mis hermanos. Una sociedad que se jacta del gran conocimiento que tiene, de lo progresista que es, de los grandes avances, del ChatGPT y todas estas cosas, mis hermanos. Es una sociedad donde todavía uno se encuentra aquellos dioses que viven en santuarios de piedra y de madera, mis hermanos, que tienen que sacarlos a hombros porque son incapaces de andar por sí mismos. Y te encuentras con esos dioses y ídolos falsos, mis hermanos, que tienen que taparse cuando llueve para que no se mojen y se echen a perder, mis hermanos. Sí, esta es nuestra sociedad progresista, mis hermanos. Y fíjense que si uno coge lo que es la historia de la humanidad, fíjense, mis hermanos, que desde tiempo ha habido ideologías, filosofías y pensamientos que han intentado explicar, mis hermanos, de dónde han surgido todas las cosas, quién somos, dónde vamos y cuál es nuestro sentido. Piensen en el siglo XIX con el racionalismo y la aparición, mis hermanos, de la teoría de la evolución. ¿De dónde surgen todas las cosas, mis hermanos? Bueno, surgen de algo, que una explosión ahí. Pero, mis hermanos, ¿qué es el ser humano? Simplemente, ¿saben lo que somos? Somos una ameba un poquito más evolucionada. Ahora dirán, ostras, el pastor hoy nos ha llamado amebas.
Esto a ver si lo cortamos en el YouTube. ¿Ya? Pero somos una ameba un poquito más evolucionada, mis hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Bueno, pues intenta la supervivencia de las especies. Oye, aquí esto es una jungla y cuando todo acaba, ¿qué? A saber, quizá te reúnes con el polvo cósmico, mis hermanos del universo. Pero piensen en algo más moderno. Piensen en lo que es la ideología de género. La nueva, mis hermanos, filosofía o religión que si uno, mis hermanos, no la acepta es un retrógrado e intolerante de siglos pasados. Pero ¿qué es la ideología de género? ¿Saben lo que es? Es simplemente redefinir lo que es la identidad, mis hermanos, del ser humano. ¿Quién eres? ¿Quién somos? ¿Quién eres tú mismo? ¿Tú misma o tú mismae? Y le dicen a los jóvenes, bueno, en cierta manera, ¿sabes? Puedes ser lo que tú sientas que eres, porque esta identidad es la que va a definir tu propósito en la vida de quién eres tú. Esto, mis hermanos, es redefinir lo que es la identidad del ser humano, quién somos y cuál es nuestro propósito. Piensen, mis hermanos, en lo que es el posmodernismo. No sé si quizá hay algo por ahí. Sí. Pero quizás está tan lejos que es imposible que esta verdad absoluta sea conocida. Esto lo decían los epicúreos, mis hermanos. Y los epicúreos, mis hermanos, que tenían lo que era básicamente ese objetivo, mis hermanos, del placer, fuera sensual, fuera racional, mis hermanos, piensen en el mundo de hoy en día. Oye, vive porque son 2 días. Pásate lo mejor que puedas. Y los estoicos, bueno, oye, ¿sabes qué? Tú sí puedes controlar lo que puedes controlar. Tú sí puedes. Y lo que no, oye, lo que será, será. Whatever will be, will be. ¿Ya? Hay una canción, mis hermanos, que ronda hace tiempo en ese sentido. Mis hermanos, no estamos tan lejos. Y fíjense, en esta sociedad y en este contexto, cuando se anuncia el conocimiento del Dios vivo que hablaremos ahora, cuando se anuncia el evangelio que anunciaba Pablo, de Cristo Jesús, que murió en la cruz para perdón de pecados y resucitó victorioso, mis hermanos, cuando eso se predica a una sociedad ecléctica y pagana, con todas estas cosas, mis hermanos, en medio, muchas veces cómo esa sociedad responde. ¿Saben cómo responde? Igual que esos filósofos respondieron. ¿Qué tienen que decirnos estos palabreros? Oye, en una sociedad del siglo XXI, con inteligencia artificial, progresista y avanzados, ¿de verdad que todavía te crees esas cosas? ¿De verdad te crees todavía de que Dios abrió un mar rojo? ¿De verdad todavía te crees de que alguien puede resucitar de los muertos? Eso es conocimiento, filosofía de segunda clase en relación a lo que nuestra sociedad tiene. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El espíritu de los atenienses sigue siendo el espíritu de los barcelonenses, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano caído no ha cambiado un ápice. Y quizá te encuentras en esta misma situación. Quizá te encuentras en esta situación de esos pensamientos, ideologías mezclados, con esa religiosidad supersticiosa, con esas ideologías que van rondando. Bueno, pues es en esta situación que ahora Pablo y la Escritura, no yo, Pablo y la Escritura, te mostrará cuál es el conocimiento del Dios verdadero. Te mostrará cuál es la cosmovisión que se sustenta y hunde a todas las otras a lo largo de la historia. Te mostrará cuál es la cosmovisión que permanece sólida de principio a fin. De aquí pasamos a la segunda C. Del contexto a la construcción. Y fíjense que en la construcción, mis hermanos, Pablo lo que va a hacer es construir, es la construcción de la cosmovisión bíblica del conocimiento del Dios no conocido.
Y antes de entrar en esta sección, hay una cosa que quiero que entiendan lo que Pablo va a hacer ahora en su mensaje a los atenienses. Este es considerado, mis hermanos, uno de los mensajes cúspide del apóstol Pablo. Pero lo que vemos en el mensaje del apóstol Pablo, y esto no pueden perderlo de vista, es un choque de cosmovisiones. ¿Y qué es la cosmovisión, mis hermanos? La cosmovisión es como uno entiende el mundo. Como uno, mis hermanos, da sentido al mundo en el cual vive. Da sentido a quién es uno, qué es lo que hace aquí, hacia dónde va. Las cosmovisiones son las lentes que uno usa para entender el mundo en el cual vive. Y todo el mundo, mis hermanos, todo el mundo, aunque lo nieguen, todo el mundo ve, válgame la redundancia, este mundo con una cosmovisión específica. La cuestión es cuál de esas cosmovisiones se sustenta y no se hace pedazos. Y lo que Pablo va a hacer ahora, mis hermanos, es coger esa cosmovisión pagana que tenían en Atenas, ¿y saben lo que va a hacer? La va a empezar a destruir poco a poco. Pero la va a empezar a destruir construyendo en ella la cosmovisión que permanece y se sustenta, que es la cosmovisión bíblica. Y lo primero que Pablo les va a presentar de esta cosmovisión, mis hermanos, lo primero que va a construir es que Dios es el soberano creador de todo. Pablo empieza, mis hermanos, por el principio. Fíjense en los versículos del 19 al 20. Fíjense que se lo llevaron al Areópago, mis hermanos. ¿Y qué era eso del Areópago? El Areópago, mis hermanos, era un sitio donde se reunían los magistrados para ejercer juicio sobre diferentes asuntos. Podía ser un sitio o podía ser, parece ser que en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, no tanto era un sitio, parece ser que se reuniera en la estoa, en una puerta específica. El Areópago podía referirse al concilio de magistrados que tenían que juzgar ciertos asuntos. Sea como sea, mis hermanos, llegaron a Pablo ante el Areópago, mis hermanos, y fíjense un poquito qué es lo que dicen ahí. Tenían una ansia esa gente, tenían una curiosidad de conocer esas cosas extrañas que Pablo les dice. Fíjense los versículos 19 y 20. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjense que había un deseo en ellos de conocer. Había un deseo en ellos, mis hermanos, de saber lo que Pablo estaba diciendo. Había una disposición en ellos, pero cuidado. Porque más que disposición, mis hermanos, era una pura curiosidad que estaba ligada a lo que era la naturaleza de esos atenienses. Porque Pablo nos da un paréntesis, aquí Lucas nos da un paréntesis y nos dice en qué gastaban el tiempo esos atenienses. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Se pasaban el día, mis hermanos, queriendo escuchar cosas nuevas. ¿Se imaginan si hubiesen tenido TikTok en aquel tiempo, mis hermanos? ¿Se hubiesen pasado el día? Ah, no, este es nuestro siglo, perdón. Se hubiesen pasado el día mirando cosas nuevas, mis hermanos. Sale algo nuevo y la gente... Ahora supe que en el gimnasio van a poner boxeo. Bueno, ya están ahí, boxeo, van a hacer algo nuevo, boxeo, ya nos vamos a apuntar, mis hermanos. Salga algo nuevo, mis hermanos, y todos se vuelven locos. Pues tenían el deseo, porque pasaban su naturaleza, su estado ahí, mis hermanos, era escuchar las cosas nuevas. Oye, lo clásico, esto no interesa, háganos algo nuevo aquí, algo extraño, la novedad, mis hermanos. Su interés aquí, fíjense, no era un interés genuino por conocer verdaderamente ese evangelio. Era una pura curiosidad ligada a su naturaleza curiosa, mis hermanos. Y eso es importante porque solamente una disposición e interés genuino para el Evangelio solamente puede venir dado si hay una obra del Espíritu Santo que cambia el corazón y la disposición de pura y mera curiosidad a algo genuino para creer.
Si el Espíritu no hace eso, mis hermanos, muchos pueden acercarse hoy en día como los atenienses se acercaron, con mera curiosidad, pero nada más. Pero aún y así, mis hermanos, Pablo lo aprovecha. Entonces le dijeron, queremos oír esas cosas extrañas. Eso era interesante, ¿eh? Porque ¿saben de quién dijeron que explicaba cosas extrañas unos cuantos años antes? De Sócrates, ahí en Atenas. Y ya sabemos cómo acabó Sócrates, mis hermanos. Por lo tanto, el hecho de que lo llevasen al Areópago, es posible que hubiese un juicio preliminar para saber qué estaba diciendo Pablo y qué es lo que hacía. Y saber lo que habían hacer con él. Pero ahora Pablo dice, bueno, toma esta situación y fíjense, se levanta en medio del Areópago, mis hermanos, y ahora va Pablo y fíjense que les dice, oye, que reconoce que verdaderamente son muy religiosos. Fíjense a mitad del versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, supersticiosos. Pablo aquí está siendo irónico, ¿eh? Está diciendo, no, si observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Oye, porque me he dado un tour por Atenas y he visto todos vuestros santuarios, vuestros objetos de adoración, y mira por dónde me he encontrado con un altar donde habéis inscrito al Dios no conocido. Hay dudas de si había o no, hay un debate de si había un altar ahí o no, mis hermanos, que llevaba esa inscripción, porque algunos dicen de que cuando los altares de los dioses eran destruidos, ¿ya?, y la inscripción era destruida, cuando tenían que reconstruirlos, entonces, mis hermanos, no se sabía quién era esa divinidad y entonces le ponían al Dios no conocido, ¿ya? Es cuando uno va muchas veces a lo que es a los museos, mis hermanos, y ve a unas estatuas sin cabeza, ¿ya?, y uno dice, bueno, ¿y este quién era? ¿Ya? Te fías de lo que hay tan puesto, ¿ya? ¿Pero este quién era? Bueno, reconstruyeron el altar sin saber quién era el Dios no conocido. Otros dicen que sí había un altar que decía precisamente al Dios no conocido. Sea como sea, Pablo lo aprovecha. Ahora bien, lo que no tenemos que entender es que esos atenienses pusieron ese altar diciendo, bueno, al Dios que no conocemos, ¿es ese Dios que ahora nos va a predicar Pablo? ¿Es ese Dios que se da a conocer en la creación, en la Biblia, en la persona de Cristo Jesús? Pero no conocemos bien su nombre, entonces le ponemos un altar. No, esto no es la cuestión. Es que montaron, mis hermanos, un altar, posiblemente en caso de que quizás se olvidasen, mis hermanos, algún Dios de que estaba por ahí, al Dios no conocido, ¿ya?, o al cual no podemos conocer, pues le pusieron ese altar. Bien, Pablo, mis hermanos, lo que hace es aprovechar esto y les va a decir, bueno, a ese Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, ahora ese os voy a presentar yo. Os voy a decir quién es el Dios no conocido y por tanto va a decir al Dios verdadero. Y fíjense cómo empieza Pablo en el versículo 24. Ese Dios no conocido os lo presento. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mis hermanos, ¿por dónde empieza el apóstol Pablo? En una sociedad pagana como la ateniense, que no tenía ni idea, mis hermanos, de lo que eran las Escrituras, que no tenía ni idea, mis hermanos, de lo que era la Biblia, Pablo empieza por el lugar donde tiene que empezarse, mis hermanos. Y no estamos tan lejos nosotros, porque estamos en una sociedad que no conoce en absoluto la Biblia ni el Dios de la Biblia, mis hermanos. Y cuando uno empieza a explicarles, no, evidentemente, es que eres justificado por medio de la fe, unos dicen, ¿es justificado por medio de la fe? No empieza hablándoles de la justificación, o no empieza hablándoles de la unión hipostática de las dos naturalezas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si algunos cristianos no saben ni lo que esto es, mis hermanos, menos el mundo lo va a saber. En esa cultura, mis hermanos, Pablo en esa situación empieza por el principio. Y es que la historia de la Biblia, mis hermanos, la historia de la salvación de Génesis a Apocalipsis empieza con una verdad bíblica que es fundamental, innegociable y que sustenta todo el resto de la historia, mis hermanos. Lo que es la historia bíblica empieza con la verdad de que Dios es creador de todas las cosas. Si has leído la Biblia, si solamente has leído el primer versículo de la Biblia, te habrás encontrado con esta verdad, de que Génesis 1:1 te dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mis hermanos.
Y es una verdad fundamental porque el hecho de que Dios sea creador nos muestra de que nada en este mundo ni en todo el cosmos surgió por pura casualidad. Surgió por una serie de reacciones impersonales, sin propósito y sin diseño. No, todo surgió porque hay un Dios que es creador de todas las cosas. Y todo tiene existencia y razón de ser porque el Dios verdadero es el Dios que lo ha creado todo con el poder de su palabra. Sin esto, mis hermanos, sin esta verdad, nada tendría sentido, nada tendría existencia. Ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Y una de las razones por las cuales estás aquí, entre otras muchas cosas, es porque el soberano creador quiso en su voluntad traerte en existencia en este mundo. Pero no solamente esto. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿saben lo que está estableciendo el versículo 1 de Génesis? No solamente que Dios es creador, el eterno creador, sino, mis hermanos, que Dios y la creación son dos cosas distintas y no pueden confundirse y mezclarse. Si lees Génesis 1:1 te dice en el principio, ¿qué sucede en el principio? No sucede Dios, sucede el acto de la creación. En el principio creó Dios. Y es que antes de ese principio estaba Dios. Y lo que entra en existencia en ese principio es la creación de todas las cosas. Por lo tanto, lo que nos muestra es que Dios es distinto a su creación. Una cosa es el creador y la otra cosa es la creación. Y eso, mis hermanos, fíjense cómo empieza a desmontar las ideologías y las visiones de aquel tiempo de los atenienses y los epicúreos. ¿Qué es lo que creían, mis hermanos, los atenienses epicúreos? Creían en un universo, en un cosmos materialista, mis hermanos. Y aquí lo que hace ahora Pablo es decirles, sí, hay cosas materiales, tangibles, palpables, pero todas ellas surgieron ¿de qué? Surgieron de que hay un creador que con el poder de su palabra lo hizo todo. Y estoicos, vosotros que tenéis una visión panteísta, de que la divinidad está en todas partes, no os equivoquéis. Ser humano, no te equivoques. Porque hay una distinción vital entre el creador y la creación. No son lo mismo. Y por muy importante que uno se crea, sigue siendo parte, mis hermanos, de todo lo que es la creación. Y el creador es Dios. Y ese Dios que ha creado todo, fíjense, es Dios que ha creado, pero al mismo tiempo Señor. Fíjense lo que dice el versículo 23 en adelante. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, fíjense ahora, siendo Señor del cielo y de la tierra. Una de las cosas que implica que Dios sea creador es que Dios es Señor de todo lo creado. Eso es automático. Él es el creador de todas las cosas, de todo el cosmos, de lo grande y lo pequeño, de lo visible y de lo invisible. Y cuando Dios creó, estableció su reino y gobierno sobre todo lo creado. Esto es una pequeña, como se dice hoy, una pequeña toquecito a los epicúreos que decían, no, es que uno está tan lejos, la divinidad está tan lejos que no tiene ningún interés en lo que se ha creado, ¿no? Pablo está diciendo, es Señor de todo. Por lo tanto, su gobierno está sobre todo y Él rige lo que ha creado. Fíjense, mis hermanos, que Pablo empieza aquí. Y ahora, fíjense cómo ha desmontado ciertas cosas. Se dan cuenta de los epicúreos, de los estoicos, materialismo, panteísmo, el hecho de que es trascendente y no se relaciona con este mundo. Y ahora, sabiendo que Dios es creador soberano de todo, le va a pegar un mazazo, Pablo, a todas y cada una de esas imágenes que estaban en esos santuarios. Porque fíjense ahora lo que dice Pablo, mis hermanos, en el versículo 24 al final. Siendo Señor de los cielos y la tierra, fíjense, no habita en templos hechos por manos humanas, mis hermanos. Aquellos atenienses que tenían una gran cantidad de dioses, mis hermanos, en templos, ¿qué es lo que dice Pablo aquí?
Bueno, el Dios, creador de cielos y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo vas a poner al creador de cielos y tierra encajado y contenido en un templo? Si es trascendente y ni la creación, mis hermanos, puede contenerlo, y es distinto. Mis hermanos, si los cielos de los cielos no pueden contenerle, si los cielos son el trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo vas a contener al Dios creador en un santuario hecho por tus manos? Sería como coger toda el agua de los 7 océanos de este mundo e intentar contenerla en un cubo de agua, mis hermanos. Es algo imposible, porque es creador de todo. Y siendo creador de todo, no habita en templos, pero es que fíjense ahora, otra cosa más. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Mis hermanos, los atenienses iban a sus templos con sus ofrenditas, mis hermanos, ahí le ponían la comidita, mis hermanos, como aquí las verduritas, ¿ya? Pensándose, mis hermanos, que de esta manera podían aplacar a la divinidad, que cumpliese sus propósitos. Eran dioses contenidos que entonces podían controlar. Como si esos dioses necesitasen. Y va aquí Pablo dice, pero el creador de todo que no puede ser contenido, ¿de verdad creéis que tiene necesidad de vosotros la creación? Hay un salmo que es precioso, mis hermanos. Fíjense el Salmo 50 lo que dice, los versículos 9 al 12. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud. ¿Qué es lo que dice Dios? Si yo necesitase de algo, te lo iba a decir a ti, ser humano. Mío es todo. Yo cuando estoy en mi casa y tengo hambre, mis hermanos, y tengo que ir a la nevera a coger algo, ¿qué es lo que hago, mis hermanos? Voy y se lo pregunto primero a Leida, ¿eh? A mi esposa, en caso de que no haya problemas, ¿no? Pero fíjense, mis hermanos, que lo que hago es voy y cojo, ¿ya? Es que seguro que me está escuchando, quizá por YouTube, en caso de, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, el hecho de que uno va a su casa, ¿qué hace? Su casa, y coge, mis hermanos, lo que quiere porque tiene hambre, porque en cierta manera lo de su casa le pertenece y toda su plenitud. Dios, mis hermanos, es aquel que ha creado todas las cosas y no tiene necesidad de nada ni de nadie. Eso es un golpe al orgullo de los atenienses, es un golpe al orgullo del ser humano, mis hermanos. Pero fíjense qué Dios tan glorioso ha mostrado aquí Pablo. Mis hermanos, ha mostrado un Dios que aquellos dioses de aquel tiempo, fueran de piedra o fueran ideologías, mis hermanos, palidecen frente al Dios de las Escrituras. Frente a un Dios, mis hermanos, que es creador, que es soberano, que es majestuoso, que es sublime, que es grandioso, vestido en honra y majestad, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, mis hermanos, que en esta situación, fíjense que nuestro tiempo, ese es el Dios que debe presentarse a un tiempo que no conoce nada de las Escrituras. Empezar, mis hermanos, por ese principio de ese Dios que creó todas las cosas. Porque todo el mundo, mis hermanos, hoy en día puede contemplar lo que es la naturaleza. Puedes contemplar lo que es la belleza de los atardeceres, el diseño de lo que son, mis hermanos, las telas de araña, y piensan esto de verdad, que toda esta belleza, que todo este diseño surgió simplemente por casualidad y sin ningún tipo de diseño pensado. Que la Tierra está en la distancia exacta, ni un milímetro más ni menos, para atorarnos frente al Sol o helarnos en su distancia, mis hermanos. De verdad que todo esto salió sin ninguno que tuviese sabiduría y poder para crear las cosas perfectas, mis hermanos. Pregúntale a la evolución cuál es el valor que tú tienes. Y eres un monito más evolucionado. Pregúntale al posmodernismo cuál es el valor y el diseño que hay. Y son incapaces, mis hermanos, de explicarlo. Incluso es incapaz de explicar lo que es la moralidad. El posmodernismo no puede. La teoría de la evolución no puede.
La creación sí. Porque el Dios que creó dijo en todos y cada uno de los días que había creado, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y acabó Dios y dijo, vio Dios todo lo que había hecho, y era todo bueno en gran manera. Y vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, mis hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios no se equivoca en esto, mis hermanos. ¿Y saben qué? Eso nos muestra de que el Creador es un Dios también moral, mis hermanos. Esos dioses no lo eran. Tengo que correr, mis hermanos. O puedo dejar el mensaje a la mitad, ya veré lo que hago. Pero fíjense, mis hermanos, fíjense que es la cosmovisión por donde empezamos. Incluso cuando a nosotros nos sea a veces difícil de comprender ciertas cosas en este mundo, que pueden parecernos injustas, que pueden parecernos que no tienen sentido. Incluso cuando el mundo puede decir, ¿de verdad que todavía crees en una cosa así, un Dios que ha creado todas las cosas? Pero mis hermanos, si creemos que Dios, creador, es perfecto, bueno como hemos cantado, e infalible, mis hermanos, frente a un mundo que no crea, esta es la cosmovisión que debemos presentar. La de un Dios que es creador y soberano. Porque, ¿saben? Todos los problemas de la humanidad vinieron por eso. Cuando van a Romanos 1, capítulo 20, Pablo escribe y dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, Pablo dice, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas, dice Pablo, por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. De modo que el ser humano está sin excusa. Entonces Pablo sigue escribiendo y dice, pero habiendo conocido a Dios de esta manera, revelado en la creación, ¿qué es lo que dice Pablo? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, su corazón se entenebreció. ¿Y qué es lo que hicieron, mis hermanos? Esto es vital lo que Pablo dice en Romanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de cosas corruptibles, de hombres, de cuadrúpedos y de cosas de esta creación, mis hermanos. Y todo empezó por perder de vista que Dios es creador y soberano de todo. Pero lo segundo que les presenta es que ese creador y soberano, mis hermanos, es en aquel en que todos subsisten y tienen propósito. Todos subsisten y tienen propósito en el Dios que es creador y soberano. Fíjense, mis hermanos, los versículos 25 y 28. Hay una idea ahí, que es la idea de subsistir y tener propósito en Dios. Fíjense en el versículo 25. Al final, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Fíjense el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Se dan cuenta la idea de subsistencia y de propósito? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 25 Pablo dice, bueno, pues Él es quien da a todos vida y aliento, mis hermanos. Y la palabra vida aquí quizá Pablo está jugando, porque en griego es una palabra muy parecida a Zeus. Dice, aquí no es Zeus quien da vida a todos. Aquí es el Dios que ha creado y es soberano sobre todas las cosas. Dice, Él es quien da vida a todos, aliento a todos. Y además ha hecho algo más. Fíjense si seguimos leyendo. Y de una sangre o de uno ha hecho todo linaje. La palabra que aparece ahí es toda nación. Ha hecho toda nación de los hombres de uno solo, de ese primer hombre, mis hermanos. Esto era un golpe para los atenienses. ¿Se acuerdan que los atenienses creían que habían salido de la tierra de Ática como setas? Pues ahora les dice, no habéis salido como setas de la tierra de Ática. Dios os ha creado como nación. Y la creación de Dios no solamente implica que subsistimos en Él, sino que la creación de Dios tiene propósito. Dios crea con un propósito específico. Fíjense que el propósito está marcado en nuestro texto. Fíjense que hay dos propósitos claros establecidos. Versículo 26, y una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que, ese es el propósito, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 27, el segundo propósito, para que busquen a Dios. Dios ha creado a todas las naciones, mis hermanos, para que habiten y para que busquen.
Dios, mis hermanos, fíjense el versículo 26, ha creado todas las naciones, los ha puesto sobre la faz de la tierra para que habiten, les ha prefijado el orden, mis hermanos, ha determinado hasta dónde esas naciones llegan. Porque aquel que es creador es Señor y determina hacia dónde todas las naciones llegan. Lo hizo con los asirios, con los babilonios, con los medopersas, con los griegos, con los romanos, con el imperio español, con el imperio británico y con cualquier nación que venga. Él ha establecido sus tiempos, su orden y sus límites para que habiten, mis hermanos. Y lo ha hecho, fíjense, mis hermanos, para algo muy específico. Fíjense el versículo 27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, por los que Dios ha creado las naciones sin ningún tipo de distinción? Para que, mis hermanos, le busquen a Él. Fíjense aquí lo que le está diciendo a esos epicúreos. Vosotros decís que está muy lejos la divinidad y que no puede ser conocida y por lo tanto no hay ningún interés en buscar a la divinidad. Y Pablo les dice, os equivocáis. El Dios que ha creado los cielos y la tierra, que es soberano y en quien todo el mundo subsiste, incluidos vosotros y nosotros, os ha puesto sitio, atenienses, para que lo busquéis. Busquéis a ese Dios. ¿Por qué? Porque no está lejos como vosotros decís. Ese buscar a Dios nos muestra, mis hermanos, cuán lejos ha podido caer el ser humano por su pecado. Destituido de la gloria de Dios por su pecado, pero Dios lo ha establecido, mis hermanos, para que le busquen. No para que pierdas el tiempo, porque la vida es muy corta. Ya veremos cómo acaba Pablo. ¿Cuál es la razón de buscarlo? Mis hermanos, lo siento, déjenme 10 minutos, solamente 10 minutos, porque tengo que hacerlo. Fíjense, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de ello? Fíjense el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La razón de buscarlo, mis hermanos, es porque es en Dios que se tiene el verdadero propósito en la vida. Y quizá algunos de los atenienses dirían, bueno, o algunos aquí dicen, esto es para solamente, oye, aquellos que creen en la Biblia, nadie más dice eso. ¿Seguro dice Pablo? Si hasta vuestros profetas o vuestros poetas dicen esto. Mis hermanos, el hecho de que incluso paganos hablasen de ese propósito, muestra, mis hermanos, de que en el ser humano hay algo común, hay un conocimiento, un sentido común, mis hermanos, de que el propósito del ser humano, tu propósito no se encuentra en ti ni en nada de este mundo, sino en algo que está fuera de ti y que te creó para un propósito sublime. Pregúntale a la evolución, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Y sabes lo que la evolución responde? Que no lo sabe. Porque al final, cuando dejes de ser, a saber dónde vas. Pregúntale al posmodernismo, ¿cuál es tu propósito? ¿Y sabes lo que responde el posmodernismo? Más que darte propósito, te lo quita. Porque no hay nada absoluto y todo es relativo. Y lo que hoy es Manolo, mañana es María. ¿Y qué propósito es en algo donde no hay verdad absoluta? Pregúntale a la Escritura y al Dios creador, ¿cuál es tu propósito? ¿Y saben lo que responde el Catecismo de Westminster, mis hermanos? Lo saben. ¿Cuál es el fin del ser humano? El propósito del ser humano. El propósito del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. El Dios creador, Señor, que da vida y del cual todos dependen, al final, lo que les dice Pablo, es que es el Dios verdadero. Fíjense, el Dios soberano creador es el único Dios verdadero. Este es el tercer punto, subpunto. Ahora pasamos ya a la conclusión. Fíjense, mis hermanos, lo que Pablo dice. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, familia de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Fíjense, mis hermanos, hay algo vital aquí. El ser humano en Génesis se nos dice que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Déjenme que les pregunte algo que les puede parecer frívolo, pero no lo es.
¿Cuántos seres humanos han muerto en Gaza? Al 17 de noviembre del 25 había 65.062 personas que habían muerto. Déjenme que les pregunte, ¿cuántos perros y gatos han muerto en Gaza? No hay cuenta de ello. Y uno puede pensar, oh, esto es muy frívolo. No. En este contexto no. ¿Saben por qué? Porque al contar los seres humanos que han muerto y no los gatos y perros, mis hermanos, el mundo está reconociendo de que el ser humano tiene un valor y una dignidad distinta al resto de la creación. Y la tiene porque Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Ese es el gran valor del ser humano. Sin distinción alguna, sin raza de distinción. Por eso ahora Pablo les dice lo siguiente: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedras, a algo que el ser humano ha hecho. Es la cosa más incoherente en un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, adorar algo que ni refleja la imagen ni semejanza de Dios, mis hermanos. Aquellos que hemos sido creados a su imagen es para que adoremos a aquel que nos ha creado a su imagen que debemos reflejar. Y la idolatría es algo incoherente e ilógico en el ser humano. Fíjense, mis hermanos, cómo Pablo ha ido destruyendo y construyendo la cosmovisión bíblica. Y mis hermanos, Pablo, y con esto fíjense que llego ya al último punto, nos ha enseñado, mis hermanos, cómo presentar el Evangelio. Esa es la cosmovisión que debe construirse. Porque al fin y al cabo es la cosmovisión que se sustenta. Por tanto, con esto, ¿cuál es la conclusión última? Fíjense, pasamos a la conclusión última. Yo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible esto. Sí, sé que hoy es largo, pero bueno, en fin, después ya me dicen algo. Fíjense, la conclusión, mis hermanos, será la que llama el conocimiento del Dios no conocido. Y hay dos preguntas. ¿Cuál es la conclusión? Volverse a Dios. Fíjense, mis hermanos, el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 30. Pasados los tiempos de la ignorancia, ahora manda. Pablo divide la historia en dos tiempos, ignorancia y el ahora. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Es la historia bíblica. Hay un tiempo, mis hermanos, donde el ser humano era ignorante a esas verdades. ¿En qué sentido? En que habían sido dadas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios bajo el Antiguo Testamento. Y tenían ese conocimiento del Dios verdadero, pero el resto de naciones, mis hermanos, estaba a oscuras en ese conocimiento, eran ignorantes a eso y podían adorar a Baal, a Aster, a Astarot, a Dagón, a quien fuese. Pero ahora, dice Pablo, ahora hay algo que ha cambiado esta ignorancia. Ahora ya no puedes ser agnóstico, hay algo que ha cambiado esto en la historia. ¿Y saben lo que es, mis hermanos? Lo que ha cambiado esto en la historia es la venida de Cristo Jesús. De que Cristo Jesús, mis hermanos, es Dios encarnado. De que Cristo Jesús, mis hermanos, el Evangelio es el Dios verdadero, mis hermanos, hecho carne y que vino a morar en medio de este mundo. El Dios, mis hermanos, no conocido, se ha hecho conocido de una manera sublime en Cristo Jesús. El Dios que estaba lejano, según esos epicúreos, se ha hecho cercano hasta el punto de que vino a morar con los suyos para salvar a los suyos. Por lo tanto, la ignorancia se ha acabado. Ahora en Cristo Jesús puedes ver al Dios creador, soberano, sustentador, verdadero. Puedes verlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, como dice el credo de Nicea, mis hermanos. Por lo tanto, estás sin excusa para buscar y encontrar a Dios en Cristo Jesús. Y es en este Cristo que Dios, fíjense, manda a todos los hombres en todo lugar. Aquí la idea de todos los hombres es, mis hermanos, toda la raza humana, porque es el contexto, naciones, linaje, raza humana. Manda a toda la raza humana, mis hermanos, que pecó y se rebeló contra Dios,
a todo lugar, porque Dios es creador de todas las cosas, a toda la raza humana sin distinción de tribu, de lengua, de raza y nación, a volverse a este Dios verdadero, creador, que se ha dado a conocer en la persona de Cristo Jesús. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Mis hermanos, arrepiéntete y vuélvete a Él. Deja tus pecados y mira a Dios en Cristo Jesús, que murió por esos pecados y resucitó. ¿Cuál es la razón de esto? Fíjense, mis hermanos, porque hay un día. Fíjense la razón. Porque hay un día que Dios ha establecido, mis hermanos, un juicio, un día de juicio en Cristo Jesús. Fíjense, versículo 31. Por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado los muertos. Esto cuesta, pero Dios ha establecido un día para pasar cuentas. Dios ha establecido un día de juicio. ¿Saben? Hace poco hablaba con mi hijo sobre si es justo o no la elección divina. No tiene nada que ver con esto. Pero mis hermanos, si había justicia o injusticia en la elección divina. Y la verdad es que no hay injusticia en ningún lado. O bien hay justicia, o bien hay misericordia. Pero no hay injusticia. Cuando le decimos a Dios que, oye Dios, esto es injusto, le estamos diciendo a Dios que actúe con justicia. Y si entendemos que el ser humano es pecador y condenado por su pecado, cuando le decimos a Dios, haz justicia, ¿saben cuál debería ser el resultado? Todo el ser humano condenado por la justicia de Dios. Y Dios ha establecido un día que va a juzgar con justicia. En ese día nadie va a escapar. ¿Cuál es la única solución para ese día de pasar cuentas? Es Cristo Jesús. Aquel que resucitó dando evidencia de que ese día va a venir. Y si te arrepientes y vienes a Cristo, ¿sabes lo que es lo glorioso? De que en ese día, no por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por haber creído en Él en ese día, cuando se pongan los tronos y vengas delante del trono del juicio final, en ese día, si has creído en Cristo, la justicia que te cubrirá será la justicia perfecta de Cristo. Será justicia como si tú hubieses obedecido perfectamente a Dios. Y en ese día los que se escucharás que para aquellos que han sido justificados por la fe, no por tus obras, sino por la fe, en ese día no habrá condenación para ti, sino gozo y gozo de la gloria eterna. Algunos creyeron, 2 creyeron, otros se burlaron. Ya te escucharemos más tarde. Algunos han dicho, esto fue un fracaso de Pablo, ni mucho menos. 2 creyeron. Y Dios quiera en el día de hoy, mis hermanos, que como iglesia entendamos el evangelio que debemos presentar en este mundo que no es inculto, sino que sabe y debemos conocer el mundo en que vivimos. Pero Dios quiera por su misericordia que hoy puedas mirar con arrepentimiento a Cristo Jesús.